Comienza aquí un nuevo capítulo del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, siguiendo con el tema de la tecnología, la maquinización en que está en este tiempo la humanidad, de pronto en un programa anterior habíamos dejado iniciado un tema que no, o un subtema que no habíamos desarrollado, y es el asunto de las personas robotizadas. En este tiempo yo creo que la gran tragedia, además de que los robots nos pueden estar quitando, o las máquinas nos pueden estar quitando empleo a los seres humanos, una de las tragedias es que ahora muchas empresas y muchos empresarios industriales pretenden que las personas trabajen como robots. Sí, a ver, primero vamos a definir la palabra robot y los usos que realmente pueden tener los robots. Robot es una palabra checa que traduce trabajo, o al menos de ahí sacan la palabra. Ahora, los robots que comienzan más o menos en el siglo XVIII, cuando se hacen los autómatas, o sea, unos muñecos a los que se les introducía un mecanismo de reloj para que generaran movimientos que podían llevar, por ejemplo, a mover piezas de ajedrez sobre un fichero, que podían desplazarse, sentarse, simplemente lo mecánico llevado a una figura. En el siglo XX ya va a coger una gran forma, incluso con muchas fantasías alrededor de eso. Yo me acuerdo de una película de Fritz Lang de 1927 que se llama Metrópolis. En esa película, que es la primera película grande de ciencia ficción que se hace en el mundo, Fritz Lang en ese momento la hizo en Alemania, después se tiene que refugiar en los Estados Unidos a consecuencia de los nazis. Pero Fritz Lang ya plantea un robot con forma humana. Y ese robot con forma humana suplantaría a una persona real. O sea, ese es un cuento pues en la fantasía de la ciencia ficción de Lang, muy interesante, que es más o menos lo que hoy en día se está buscando, unos robots iguales a los seres humanos, y de lejos, o al menos a 2 metros, podrían representar a otro y confundir a otro, y bueno, pero eso hace parte todavía de la ciencia ficción y a lo mejor será realidad en unos años. No me ni crea, allá en Japón hay unos robots que la gente confunde con seres humanos. Sí, bueno, entonces la teoría de Fritz Lang no está tan equivocada, porque en ese momento es una muchacha que trabaja con los trabajadores de una empresa, que los lidera y de repente asume una posición en contra de esos mismos trabajadores, y es un robot que simplemente la está suplantando, ¿no? Entonces Lang pues no estaría tan equivocado. A ver, la robótica ha cumplido varias tareas muy importantes. Una, con robots ha logrado bajar a más de 200 metros de profundidad en el mar. O sea, donde un ser humano no puede llegar porque la presión lo revienta. Y ahí llega un robot y se mueve y hace trabajos que a un hombre le quedaría difícil. También se han utilizado robots para manejar trabajos bajo condiciones de muy alta temperatura, donde un ser humano tampoco resistiría, y eso está muy bien. Los militares han utilizado robots para desarmar bombas, por ejemplo, lo que es muy peligroso para un ser humano, y este robot, que se utiliza mucho en Irak, por ejemplo, desactiva bombas, desactiva cosas peligrosas, incluso radioactivas, donde un hombre siempre estaría en peligro. A partir de ahí, el robot es una herramienta de muy buen uso dentro de las actividades humanas y un gran logro de la tecnología. Ahora, ¿pero qué pasa ya cuando el robot empieza a suplantar el trabajo que sí puede hacer un hombre, el trabajo que no afecta a un hombre? En ese momento ya la robótica
tiene un cuestionamiento muy grande. Claro. Porque no se trata de suplantar a otro en condiciones normales, sino de ayudarle a otro para que mejore su trabajo en condiciones anormales. Claro. Porque en las condiciones normales nosotros nos desempeñamos sin ningún problema. El problema que estriba con todo este mundo de los robots no es tanto el robot, es que nosotros nos vamos convirtiendo en robots. Ese sí es un problema. Ya la cosa no es que ellos nos imiten a nosotros, sino que nosotros los imitemos a ellos. Claro, claro, que ya esa parte yo sí creo que es dramática. Hay un problema grande en las teorías administrativas modernas, y es llevar al cuerpo humano a que ejecute una tarea prácticamente medible, una tarea de procesos, donde el trabajador ya es una pieza de una maquinaria, ya no es un ser humano, sino una pieza de una maquinaria. Eso comienza con dos teorías en el siglo XX, una que se llama el Taylorismo, donde a más habilidad en un trabajo, más capacidad de trabajo se le exige a quien lo ejecuta. Eso se lo llaman los famosos estándares. Entonces usted empieza a hacer 20 botellas, al mes ya puede hacer 30, después puede hacer 40, después puede hacer 45, 50, por esa habilidad que ha ido cogiendo en la tarea y por lo que se llama la experiencia de producción, hasta que la persona pierde realmente su capacidad de reflexión y simplemente está actuando de manera robótica. Eso pues, a eso llevó el Taylorismo, lleva el Fordismo, que es el asunto de Henry Ford, donde la producción en serie exigía trabajos en serie. Entonces ahí es donde aparece uno que simplemente pega un punto de soldadura, el otro aprieta una tuerca, el otro instala un macho en una hembra, etcétera, etcétera, y aparece un hombre de una sola actividad, que cuando pierde la actividad no sabe hacer más. O sea, eso es lo que se llama hoy en día el problema del desempleo en las ciudades rodeadas por el cordón del óxido. Eso pasó en Detroit, en los Estados Unidos, donde miles de trabajadores de las empresas automotrices se vieron en la calle porque ya no se vendían más automóviles, porque los japoneses, los alemanes, los franceses habían inundado el mercado con un automóvil más pequeñito, y esta gente que realizaba tareas en la General Motors no sabía hacer más que una sola operación, debido a que la hacían continuamente y la hacían de manera robótica. Entonces aquí viene un problema muy grande. A ver, una de las condiciones del ser humano normal, inteligente, es ejecutar varias tareas e incluso cuestionar cierto tipo de tareas porque atentan o contra la ética, los principios de comportamiento humano, o porque son inmorales en un momento determinado, etcétera, etcétera. O sea, un hombre que es libre, que ejecuta un trabajo responsablemente, y en su responsabilidad está que eso que ejecuta tenga una utilidad para él y para los demás. Pero aquí viene un cuento pues muy particular, que es el de la edad de la inocencia. O sea, yo ejecuto las tareas, pero la responsabilidad la tiene otro. Eso se hizo manifiesto en los juicios que se llevaron a cabo en Nuremberg en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Los que estaban en el banquillo asumieron la edad de la inocencia. Yo recibí órdenes y simplemente las cumplí. Jackson, el fiscal, hacía unas preguntas. Bueno, pero usted no entendió que eso era malo, que frente a eso, que eso se podía discutir, y el otro dijo, no, teníamos que recibir órdenes y las ejecutábamos. Ahí aparece un primer hombre robot,
o un primer hombre en la edad de la inocencia, donde la responsabilidad la tiene otro. Eso, por ejemplo, pasó en el nazismo y va a pasar después en el comunismo, donde en el mundo comunista la decisión siempre la toma otro y los demás obedecen. Ya el nazismo fue vencido, el comunismo se acabó, pero ganaron los nazis y los comunistas, porque dejaron implantada la edad de la inocencia. O sea, ahí viene un cuento que de pronto nos va a permitir hacer una buena discusión. A ver, hay una enfermedad que los psicoanalistas, Freud le va a dedicar mucho a eso, comienzan a trabajar, y es el narcisismo. El narcisismo no es solamente que yo me considero enamorado de mí mismo, sino de lo que yo hago. Por lo tanto, los otros deben hacer lo que yo hago. Si yo trabajo 14 horas, los otros deben trabajar 14 horas. Si yo considero que no me equivoco, los demás no se van a poder equivocar. Si yo considero que tengo la razón, los demás seguirán mi razón. Por eso el narcisismo se va a volver un conflicto tremendo, porque si el otro no me obedece, pues yo lo excluyo o salgo de él. Claro. Simple y llanamente, porque no se parece a lo que yo creo que él se tiene que parecer a mí. Entonces aparece esa edad de la inocencia y aparece una administración moderna, muy peligrosa, donde los administradores no tienen en cuenta al hombre. Tienen en cuenta los índices de gestión, tienen en cuenta el rendimiento que debe dar esa tarea, cuando la tarea está intermediada por un ser humano. Y ese ser humano debe responder a la maquinaria de tal manera que lo demás desaparezca para él. Por ejemplo, eso es algo pues que sería muy interesante que se respondiera, y es cuántas familias ha dañado el sistema productivo moderno. No, pues... Las ha dañado las que quiera. Claro. Porque es que yo no puedo asistir a lo mío porque estoy haciendo una tarea. Yo no puedo preocuparme por mis hijos porque estoy haciendo una tarea. Yo no puedo preocuparme por una persona que se está muriendo porque estoy ejecutando una tarea. O sea, esa es una de las cosas más dramáticas que se están dando en el mundo moderno. Y no es un problema colombiano, es un problema en todo el mundo. Donde ya, por ejemplo, leía yo, estamos enterrando a los muertos mirando el reloj. O sea, ¿cuánto se va a demorar el entierro? Ay, Dios mío. Y que nos entreguen rápido el muerto y ya. Porque no tengo tiempo para esperar aquí. No hay tiempo. Ay, no hay tiempo. O asistimos no a lo nuestro, sino a lo de la gente que manda, los que tienen el poder, porque nos da miedo que no nos vean. Por ejemplo, es que aquí vienen varios asuntos muy peligrosos. Uno, que el trabajo esté por encima de la vida, o sea, uno no viene a la vida a trabajar, uno viene a la vida y trabaja. Claro que aquí sí que es la salvedad, Memo, que un ser humano que no trabaja se siente el más inútil del mundo, ¿cierto? No es llevar una cosa al extremo de la otra. Vamos a ver la cosa, es que el trabajo, como dice Weber, el gran sociólogo alemán, va a ser uno de los imperativos categóricos éticos de cualquier tipo de sociedad. O sea, una sociedad funciona con trabajo, porque el trabajo es lo que hace que una persona se sienta útil, que una persona averigüe más cosas para mejorar eso que hace. Porque es que al fin y al cabo el trabajo es tenerme frente a una tarea e estar descubriendo cosas en esa tarea. Hasta ahí va perfecto. El trabajo dignifica al hombre.
¿cierto? Es algo que yo he mencionado de pronto por ahí. El trabajo es un castigo de Dios. Aparece la canción del Negrito del Batey que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, que es cierto, pero no, eso simplemente es una gran mentira. Adán no fue condenado a trabajar. Adán trabaja para descubrir el mundo. Es que ese es el trabajo que hacemos todos. O sea, en la medida en que uno está, por ejemplo, trabajando aquí en la universidad y está investigando, está descubriendo un montón de cosas. Ese es su trabajo. En la medida en que un médico está estudiando cómo mejorar al otro, está descubriendo el mundo y el sentido de la vida. No es de extrañar de que los grandes médicos hayan sido filósofos, siempre. O sea, nos estamos enfrentando a este misterio de la vida. Entonces el trabajo es una dignificación de la capacidad que tiene el hombre de no parecerse al animal. O sea, los animales hacen un trabajo pero nunca lo mejoran. Entonces las hormigas siguen cargando hojitas, las marmotas siguen abriendo huecos, los castores siguen haciendo pequeñas represas, los pajaritos hacen nido, pero nunca los mejoraron, o sea, no se enteraron del contenido que tenía ese trabajo, porque es que todo trabajo es un nuevo mundo que se me abre. En el momento en que yo empiezo a trabajar, empiezo no solo a descubrir un mundo nuevo, sino a mejorar las condiciones de ese trabajo. Y en los términos de Max Weber está el asunto de sentirme no solo útil, sino de hacer un trabajo para aprender sobre mí, sobre los demás y sobre cómo cuidar la tierra. Uh-huh. Porque es parte del trabajo. Es que el trabajo no es un elemento destructor, ¿cierto? Que es lo que nos está pasando ahora a principios del siglo XXI. Estamos haciendo trabajos para destruir la tierra que nos da todo, uh-huh. ¿Cierto? Y no nos da miedo perforar donde sea. O sea, estamos en una psicosis completamente terrible, abriendo huecos, saque, funda, sí, pero es que un momentico, todo eso se necesita, la generación que viene las necesitará. Entonces perdimos la noción de la generación que viene, que para eso se trabajaba. Claro. Para tener futuro. Entonces, y sobre eso se montaron pues los principios de trabajo en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX. Yo trabajaba para darme un lugar en la tierra, para tener respetabilidad frente a los demás y para enseñar. Que es una cosa tremenda, lo que hacen, por ejemplo, muchos jubilados, que se van a enseñarles a otros. Ese caso me llamó mucho la atención alguna vez, de cómo en pequeños países en América Latina van llegando jubilados de otros países. Venga, yo les enseño lo que yo hacía. Venga, yo le enseño lo que hacía en Alemania, venga, yo le enseño lo que hacía en Francia, venga, yo le enseño lo que hacía en los Estados Unidos. Ese es uno de los casos, por ejemplo, interesantes en el Uruguay. Van y enseñan, lo que yo hacía era esto. Ojo ustedes, muchachos, nosotros no tenemos la razón, pero tenemos el camino para que usted no se equivoque. Después la universidad, algunas universidades hacen programas de maestros. Llame a los mejores viejos para que esos mejores viejos enseñen a no equivocarse. Hay pues una cosa que es muy interesante, o sea, la dignificación del trabajo. Por eso el Estado pensiona al otro, no le está regalando nada, el otro se paga su propia pensión, pero al guardar ese dinero es fruto de su trabajo. Claro. Y es un reconocimiento y es parte de los derechos que tiene quien trabaja. Pero el trabajo, que era lo que nos dignificaba, en un momento dado empieza a perder sentido. Primero, muchos trabajan o para sobrevivir
y no le importa si no se dignifica o no. Ya lo hemos dicho en algún programa. Lo peor que puede hacer un hombre es sobrevivir, porque para sobrevivir ejecuta los actos que sean, no le importa si son morales o inmorales. Está sobreviviendo. Ese es el problema. Entonces el trabajo se está tomando o para sobrevivir o se está tomando para mantenerme en un punto y saltar a otro. O sea, lo que afecta a las industrias, un montón de gente. Aquí hay un montón de gente y en el mundo hay un montón de gente esperando a que lo llamen de otra parte. O sea, se están escondiendo en un lugar para saltar a otro. O sea, perdieron el sentido de pertenencia al lugar donde están y perdieron el significado del trabajo. Porque es que yo como ser humano simplemente me asiento en un lugar y si ese lugar me es favorable, yo dejaré ese lugar marcado por la huella de mi trabajo. O sea, es que esos somos los seres humanos. Dejarle a cada uno, mire el trabajo que hicimos, otro lo seguirá y se lo dejamos mejorado para que usted lo mejore en lo que haga. Entonces aparece ese fenómeno, que es un fenómeno atroz, aparece el fenómeno de que se desaparece el hombre, las técnicas administrativas y aparece lo que hablamos ahora, los resultados, los índices de gestión. Este señor es rentable, no es rentable, pero no está, él no, como humano no aparece por ningún lado. Digo yo, ahora decía, ganaron los comunistas y ganaron los nazis, en tanto que con nosotros y en el trabajo moderno están haciendo en muchas partes del mundo. Yo pues me doy por muy satisfecho porque al menos me dejan ejecutar mi trabajo bien. Pero somos, primero, un número, como los de los campos de concentración. Aprenda el número, usted no le llama, aprendas el número. ¿Cierto? Acá lo que hacía el nombre de los campos de exterminio, saber que se llamaba 25, 14 o 2. Ya lo que se lo aprendía en alemán, pues por cuando lo llamaban, y usted no tiene nombre. Y usted ejecuta una tarea donde al final del día lo único que hizo fue llegar vivo al final del día. Cuando el trabajo estaba planteado en llegar al final del día a reposar porque había acumulado un poco más de futuro. Claro. Entonces empiezan las técnicas de hoy en día, muy esparcidas por muchas partes del mundo, y es el hombre que ejecuta una tarea, primero con un cartel que lo asusta. Si usted no lo hace, lo hará otro. Hay 25.000 más esperando a que usted renuncie. Sí, claro. Eso pues lleva a pensar en muchas cosas. ¿Cuánto hace que no mejoramos las cosas que hacemos? Porque si no, todo el mundo tendría empleo. Pero ahora hablamos de eso porque es un problema de educación. Es un problema de educación. El mundo cambia y el hombre cambia. ¿Nos estamos educando para el cambio o no? ¿O seguimos haciendo cosas que ya cualquiera hace y que son de hace mucho tiempo? Como si el mundo no hubiera cambiado. Pues ahí vienen un montón de historias. Entonces lo primero está eso. Incluso se dan unos fenómenos, las grandes compañías de ejecutivos que se ganan mucho dinero y que no renuncian a la compañía porque no tienen quien les pague. Así vean que lo que están manejando atenta contra la vida humana. Eso está lleno en los Estados Unidos y Francia, donde hay mucha empresa química. Ese señor se gana, por decir cualquier cosa, 30 millones de pesos. Si se sale de esa empresa, nadie le pagará esa plata. Él sabe que en esa empresa están produciendo algo que daña el ambiente, que daña el futuro de la vida, y él se queda callado. Se ha convertido ya no en una realización personal, sino en algo del que me da miedo decir algo o anexar algo o denunciar algo porque me sacan del mundo salarial. Del sistema.
Sí, porque es que caímos del mundo del trabajo al mundo salarial, que son dos mundos muy distintos, claro. Son tremendamente distintos. Entonces se da ese fenómeno del hombre que realiza un trabajo y que es medido en cifras, no en que haga el trabajo. Bueno, se da otro fenómeno, y es que el trabajo no se puede hacer sino de una manera, que es la manera controlable, que es la que el sistema dice: haga este trabajo, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y usted no lo puede hacer de otra manera, porque de lo contrario eso está mal hecho. No cumple el protocolo. Sí, lo que hace que, claro, se pierda toda la iniciativa personal. Es que uno en la mitad de un trabajo se da cuenta de que hay muchas formas de terminarlo. Claro. Una de las cosas más terribles que uno ve por ahí es que la gente se mete en la mitad de un trabajo. Eso así no es, eso se juzga al final. El trabajo no está bien o mal hecho hasta que está terminado. Claro. Antes no. Pero entonces viene la vigilancia. Y dentro de esos trabajos, y estamos hablando pues de los trabajos masivos, no de los especializados, el hombre se convierte en parte de la máquina, sigue el ritmo de la máquina, y si la máquina no para, él no puede parar. Por ejemplo, alguien necesita ir al baño, ¿cuánto se demoró? ¿Cuánto se demoró? O sea, entonces ahí es donde viene la gran frustración humana y la pérdida del sentido de pertenencia, porque es que estábamos hablando, los trabajos que estamos ejecutando en masa, primero están acabando con algo que es lo más elemental, la familia. Porque hay que responderle al sitio de trabajo desconociendo la familia. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que más pelean los argentinos. A los argentinos no se han dejado quitar eso. O sea, yo aquí trabajo y no hay problema, cumplo con mi trabajo, pero en caso de alguna cosa, la familia es lo más importante. ¿Por qué? Porque es que yo soy la cara de la familia. Claro. Y si yo destruyo mi familia, me destruyo a mí mismo. ¿Cierto? Ahí viene un problema grande que se está dando en las grandes ciudades. Por ejemplo, encontrar una familia entera en Nueva York, encontrar una familia entera en Los Ángeles, es muy difícil, tremendamente difícil. Por eso hay una cantidad de películas donde el hijo irrumpe en la sala de juntas y le dice al papá: yo existo, dése cuenta que yo existo. Por eso tanto suicidio en este momento de gente joven. Claro. Es que la cosa no es esto a mí porque me pasó, no esto yo porque lo hice, porque lo construí, porque lo hice posible que sucediera. Yo no puedo decir, no, es que yo estaba trabajando. Ese es un problema. No quiere esto decir que yo me mantenga en la casa, ¿cierto? Porque no, que yo tengo que estar en mi casa todo el... No, eso se sabe que son cosas fortuitas, pero después de esas 8 horas de trabajo, uno debe estar con la familia. Está sucediendo un fenómeno. Por mantener el salario, no el trabajo, el salario, me llevo trabajo a la casa. Entonces vuelvo y sigo trabajando. Y la familia no existe. Claro. ¿Cierto? Está ese problema. Entonces todo eso se debe a las administraciones modernas, que es una administración... como digo, donde el modelo de los nazis y el modelo de los comunistas ganó. ¿Cierto? Ganó. O sea, usted es una cifra y tiene que producir más cifras. Si no cumple con la cifra, se va. Ahora, ahí es donde aparece el acoso laboral. Hay un señor que está cumpliendo con la cifra, pero que se ha salido de la norma. Entonces empiezan a ver cómo hacerlo aburrir. O hay alguien, una mujer que no da con
la cifra, pero entonces paga en servicios sexuales, el acoso sexual, por ejemplo. De ahí vienen dos cosas terribles, más los robotizados, que admitieron que la familia no es lo más importante, que admitieron que la vida no es lo más importante y que admitieron que mejorar ese trabajo en términos de vida tampoco es importante. Entonces es lo que uno leía aterrorizado. Por ejemplo, ver cantidad de japoneses, cantidad de chinos que llegan, son un robot más, y que si alguien se muere, inmediatamente lo reemplazan con otro que sigue haciendo la tarea y que no pasa más. O sea, igual que los campos de concentración, los campos de exterminio. Murió este, sigamos, porque si me agacho, me van a disparar. Claro. Eso se está dando en las sociedades altamente productivas, o en los modelos que en el tercer mundo toman de esas ciudades altamente productivas. Entonces la pregunta es, por ejemplo, como alguien me decía una vez, bueno, pero es que aquí yo doy trabajo, sí, das trabajo, pero ¿estás dando vida o no estás dando vida? ¿Estás dando una persona moral o estás creando a alguien completamente inmoral? ¿Usted qué es lo que está haciendo? Memo, yo creo que ahí es donde entra la diferencia entre productividad y desarrollo. Sí, claro. Es que el desarrollo es humano, el desarrollo hace parte de las teorías de la evolución, el desarrollo es sentirme más seguro en el mundo, por eso me desarrollo, pero la productividad no. ¿Cierto? Es que eso lo vemos nosotros en las hormigas. La hormiga ¿cuánto llevan las hormigas haciendo lo mismo? Y siguen siendo hormigas. No han sido capaces de plantear una mejora. ¿Cuánto llevan las abejas dando miel? Los siglos que quieran. Y no han sido capaces de plantear una mejora. O sea, lo único que hacen es adaptarse a peores condiciones, sin lograr absolutamente nada. Entonces eso está pasando con la especie humana, ¿cierto? Estamos produciendo unos seres que en el trabajo se deshumanizan, y al deshumanizarse, porque solamente buscan cifras única y exclusivamente, la vida no tiene sentido. Claro. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque el trabajo es parte de la realización humana. Pero ya me veo a un industrial diciéndole, no, pero es que yo en mi industria, mi objetivo no es producir vida, ni que la gente tenga un sentido de la vida aquí en mi empresa. Claro, esa misma respuesta se le va a venir más tarde, cuando esa gente decida que no le consume, porque no tiene tiempo. Es que ahí viene la parte dramática, o sea, no podemos medir el mundo por lo que yo creo que es, el mundo es. Y el mundo será un lugar seguro si yo genero seguridad. Y el mundo será un lugar completamente inseguro si yo genero inseguridad. Es que es así de simple. Claro. ¿Cierto? Si vamos a llegar a decir, mire, no, lo que pasa es que yo, por ejemplo, genero o tengo esta gente para que resuelvan eso, sino que se vayan. Está bien. Esa posición ya es de inseguridad. Eso es inseguridad, porque usted está convirtiendo esa persona en alguien que no tendrá ningún empacho en hacer cosas terribles el día de mañana, porque perdió la noción de vida. Por eso, mirando esos fenómenos, se nos ha olvidado mucho, y aquí casi no se hizo eso. Yo me acuerdo de los programas de calidad, en los grupos de calidad, sentémonos, revisemos qué estamos haciendo. Pero ¿por qué fallaron esos grupos de calidad? Porque a la gente lo llamaban en tiempos que no eran de trabajo y no se lo estaban pagando.
O sea, no, pongámonos de acuerdo. Claro. Pues que hay ciertas sociedades donde el trabajo del otro es completamente indispensable. La sociedad francesa, la sociedad alemana, la sociedad sueca, la sociedad inglesa, etcétera, etcétera. Pero cogimos un modelo norteamericano tremendamente peligroso, donde en Norteamérica lo que hay es que trabajar. Por eso hay tantos ilegales en las empresas norteamericanas, porque esos ilegales trabajan como robots y como no están amparados por el Estado, tienen sobre sí la cuestión del ilegal. Si no lo haces y por este dinero, pues te denunciamos y te vas. Es una esclavitud completa. Claro, volvieron a ganar los nazis y los comunistas. Memo, ¿cómo lograr entender que el trabajo no es el fin, sino un medio? El trabajo es un medio, claro. Es que si el trabajo es un fin, la vida sería completamente dolorosa. El trabajo es un medio para tener 16 horas en las cuales yo me humanizo. Por eso la ley de los 3/8, de las que hemos hablado en varios programas. 8 horas de trabajo. Esas 8 horas de trabajo me van a permitir 8 horas de ocio. No de olvido de la realidad, ojo, hay gente que termina las 8 horas de trabajo y va y se pega de un televisor. ¿Cómo así? Usted no tiene con quién hablar, no tiene que leer, no tiene un paisaje que admirar, no tiene a quién querer. ¿Quién hay delante de un televisor después de las horas de trabajo? Un montón de gente olvidando la realidad. No me toquen la realidad, me tengo que escapar, adiós. Papá, no me toque que... Mamá, no. Primer problema enorme. O sea, nos habíamos ganado 8 horas de ocio para saber que estábamos vivos. Y saber que estamos vivos es poder hablar con otro, charlar sobre un asunto, dedicarme a otra cosa. A una cosa que a uno le guste bastante. Claro, por eso se llama el ocio creativo. Claro. ¿Cierto? Y alguien llegaba o llega, porque gracias a Dios eso todavía no se ha perdido del todo, entra en contacto con su gente, se preocupa por su gente y pasa de la realidad del trabajo, que necesariamente tiene que ser productiva, a la realidad del hogar, que es afectiva. Claro. ¿Cierto? Es que, por ejemplo, nunca había habido tanta gente sola como en el siglo XXI. Eso es una locura, ¿cierto? Ese problema que tienen ahora con los soldados de Afganistán, que están suicidando por montones. ¿Qué está pasando con ellos? Ya no lo robotizaron de tal manera que cuando más o menos despiertan y se hacen una pregunta, ¿qué me pasa?, se disparan. ¿Cierto? ¿Qué es eso? Pues es que... y 8 horas de sueño. O sea, esa es la ley de los 3/8. 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de sueño. En 8 horas usted se recupera. Hay cantidad de gente que dice, yo no duermo sino tanto, y uno pues los mira con cierto temor, porque es que dormir poquito afecta no solamente la parte orgánica del cuerpo, sino la parte mental. Claro. O sea, hay que dormir. En el ocio, el hombre entra dentro de lo afectivo. O sea, nosotros los seres humanos necesitamos que nos quieran. Y en el trabajo entra dentro de lo productivo para sentirme útil, no usado. No una cifra. No una cifra, es para sentirme útil. Memo, y ese ocio también creativo, el arte, la gente que le gusta la escultura. Ah, no, es que en el momento en que tú te sientes querido, esa parte afectiva, es lo que me activa todos los sentidos. Claro. O sea, uno con la gente que lo quiere puede ver arte, puede ver cine, puede leer un libro, puede hacer comida, puede soñar. O sea, es que esa es la gente que lo quiere a uno. O sea, ese espacio necesario para saber, hombre, la vida es interesante.
La vida es importante. Incluso en muchas sociedades han dividido esas 8 horas de trabajo, o como está pasando en Francia, 6 horas y media de trabajo diario, o en Israel 7 horas, donde no son continuas. O sea, en Israel, por ejemplo, 3 horas y media en muchas empresas, y después vuelve a su trabajo 4 horas después. O sea, fue, comió, se rió, lo que hicieron, etcétera, y volvió a trabajar. O sea, 3 horas y media que pueden ser de una efectividad tremenda, claro, donde yo no paro, claro, pero me recupero. Claro. Me recupero. Ahora, todo esto que se está dando a nivel mundial y que se está dando especialmente en países como Japón, la China, la India y los Estados Unidos, está llevando a algo terrible, a llegar al trabajo drogados, a drogarse en el trabajo y a drogarse después del trabajo. Para poder aguantar la presión. Claro. Es que la presión es una cosa tremenda. Y es porque se han robotizado, porque saben que ese trabajo se hace seguido y así estén drogados, lo siguen haciendo. Es que eso es terrible y ese es el planteamiento que se hace. Uno ve, y como digo, esto no es general, pues uno ve empresas donde a la gente le gusta ir a trabajar, todavía. Y yo conozco empresas donde a la gente le gusta ir a trabajar. Incluso conozco empleados que le ponen a los hijos los nombres del jefe. Claro, porque con ese señor trabaja cualquiera. Qué lindo. Y que aparece la libertad responsable. O sea, nosotros aquí vinimos a hacer un trabajo. Está primero que todo bien explicado qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a lograr con eso y cómo nos van a retribuir eso que hacemos. Ese señor se los cumple y por lo tanto lo quieren y aparece la libertad responsable. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien, porque esto de la robotización y de las cosas terribles que están pasando en muchas empresas, gracias a Dios todavía tienen contradictores en el sistema administrativo. Entonces me acuerdo una vez que me dijo un amigo, yo contrato un administrador a partir de lo que ha leído. Decime a vos qué has leído. No, entonces tranquilo. Porque eso que sabe usted lo saben todos, y como lo saben todos, lo sabe también un robot. O sea, querido, adiós. Claro que es que ese es uno de los problemas a los que está llevando la administración moderna, que se están manejando de tal manera los mismos datos, se están manejando los mismos procesos, que eso el día de mañana lo va a hacer una máquina también. Memo, es que los administradores aprenden de procesos, pero no de humanos. Sí, ese es un problema, ese es el gran problema. Y sobre todo con algo muy especial, es que el mercado está compuesto de humanos. La suerte de una marca depende de esos humanos. La suerte de un producto depende de esos humanos. Ahora, de esos humanos o deshumanizados depende el país. Cada país tiene el nivel de humanización o de deshumanización que contiene. Es así de simple. O sea que uno de los mayores problemas en este momento no es tanto el asunto político, sino el asunto del manejo económico y de las políticas económicas. Sí, claro. Por ejemplo, a nadie le gustaría irse a vivir a China. En China no es bueno estar vivo. Y hay trabajo por montones, pero allá no es bueno estar vivo. Hay un montón de gente, yo tengo conocidos que han ido a hacer tareas allá, que viven allá un año y pedacito y no ven la hora de largarse. En Japón, la mayoría de los que van saben que allá no es bueno estar vivo. Claro, y son países muy productivos, son tremendamente productivos. Sí. Pero yo me acuerdo de una película con un actor de apellido Murray, creo que era Estar en Tokio o Perdido en Tokio, que era un hombre que iba a hacer un comercial de whiskies
y por alguna razón no puede salir de Tokio sino como a los 15 días, que ahí se enloquece en esos 15 días. O sea, es que la problemática es lo que quedó de la Segunda Guerra Mundial y lo que quedó del estalinismo. Trabajo esclavo, trabajo numerado, trabajo por resultados, y si ese se muere, entonces lo reemplazamos con otro, eso no hay problema. Ya viene otro tren, como a los campos de concentración, donde murieron tantos, no deje vivos a los que llegan en el próximo tren, hasta que mueran llamamos otro tren. No, y ese modelo está destruyendo las sociedades, porque se destruyen tres cosas fundamentales. Se destruye el ser humano en tanto que se deshumaniza. Es que un ser humano es muy difícil de construir, ¿cierto? Hay una palabra de la que hemos hablado acá, que es solidaridad. Cuando yo destruyo un ser humano, ¿cómo le vuelvo a dar la solidez que tenía? ¿Cómo le vuelvo a dar esa solidez? Ese es el primer elemento que comienza a destruirse con estos trabajos de administraciones que solamente buscan el índice de gestión única y exclusivamente sin fijarse en los humanos. Se destruye el elemento que mantiene viva a una persona, es la familia. Porque la familia es donde a uno lo quieren o donde a uno lo odian. Ahí viene un problema tremendo. Cuando uno ve una loba que llega donde los lobeznos la miran con unos ojos de alegría impresionante, porque la loba es noble. La loba les trae su comida. Es lo que hace un padre con los hijos. Solo que nosotros les podemos llevar la comida, les podemos llevar historias, les podemos llevar muchas cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando eso no se da? ¿Qué sucede cuando eso no se da? Y se pierde la sociedad. Porque la sociedad no es un compuesto de gente que consume, sino un compuesto de gente que se reconoce. Entonces venimos al mismo problema, y alguna vez lo decíamos en un programa: compramos con plata que no tenemos cosas que no necesitamos para que las vea gente que no conocemos. Ay, Dios mío. O sea, es que ahí es donde está la problemática. Es que yo no me destaco en la sociedad porque sea detectable, porque llame la atención, ¿no? Yo me destaco en una sociedad porque me quieren en esa sociedad, porque soy alguien vital en esa sociedad. Inclusive hay alguien que hace una gran diferencia entre sociedad y comunidad. No es lo mismo la sociedad, donde simplemente la gente se asocia para producir, que una comunidad donde la gente vive para reconocerse, para solidarizarse, para desarrollarse. Ahora, lo triste es que hayan partido eso, porque toda comunidad era una sociedad primero. O sea, nos asociamos para seguir vivos, nos asociamos para que nuestra cultura no se pierda, nos asociamos para que ser referentes en el mundo. Por eso estamos asociados. Pero si empezamos a separar, ya es pasar de A a B, y muchas veces es pasar de una A que se está destruyendo a una B que ya es todo un infierno. Entonces separar eso es peligrosísimo. Eso es completamente peligroso, porque las comunidades trabajaban sobre la palabra más simple: ¿qué es lo común a nosotros? Lo común a nosotros es el lenguaje, unas creencias que tenemos, una historia, unas tradiciones, una literatura, unas formas de trabajar, unas formas de respetarnos, unas formas de producir
elementos que fortalezcan la comunidad, una forma de defendernos. Eso era la comunidad y eso eran las sociedades. Ese es el origen de cualquier país. El problema estriba cuando ya le estamos diciendo a la gente, la sociedad es un mar de NNs. Es una sobrepoblación donde cualquier hecho se es posible de darse porque es muy difícil encontrar el culpable. Métase a una pequeña comunidad donde usted vive de esta y esta manera, pero acuérdese que saliendo de esa comunidad entra en la sociedad, que es completamente infernal. Entonces se perdió eso. Claro. Una cosa era con otra. Entonces ahí donde vienen las formas de trabajo. A ver, el trabajo es la vida que yo llevo para tener una mejor vida en la tierra. Entonces son 8 horas en las que yo me preparo para vivir en la tierra bien, porque fui útil durante esas 8 horas. Y esas 8 horas me permitieron a mí simplemente darme o enterarme de que soy útil, de que soy capaz de revisar lo que hago, de que he cumplido con la tarea de hacer una transformación y ojalá de haber hecho una transformación tan buena que la tierra no quedó afectada. Eso pues en el siglo XXI es una cosa. Pero yo no puedo salir o recibir un salario para inmediatamente irme a olvidar de la realidad, porque si mi trabajo es bien aceptado, si yo trabajo bien, si tengo una buena familia, salgo del trabajo es para ver la realidad que yo he creado. Entonces uno, por ejemplo, hace un buen trabajo, recibe la remuneración que ese trabajo requiere y sale y se va a la familia y se alegra porque precisamente es la realidad que estoy creando. Mis hijos siguen creciendo, mi casa se ha embellecido, hay comida en la alacena. Eso me dice que he construido mundo. Pero nos estamos encontrando unos fenómenos del que sale y de inmediatamente se emborracha, se droga, no sé qué. O sea, sale y la realidad que tenía afuera antes de mejorar se ha ido deteriorando. Entonces hay que olvidarla. Y eso es como la gran pregunta que nos tenemos que resolver. O sea, está bien que realicemos unas tareas, pero no quedar presos en la tarea. O sea, la tarea es un medio para construir realidad. La realidad general que tenemos se la debemos a lo que nosotros mismos hacemos. No es una maldición, no es nada, simplemente nosotros mismos buscando la forma de destruirnos. Es una cosa que llama mucho la atención. Ningún animal busca destruirse, todos tratan de